orden del día, que es la proposición no de ley 361/22 del Grupo Parlamentario Popular con el siguiente objeto. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de España a sacar adelante con el máximo consenso las medidas que se relacionan de competencia estatal, que tienen la llave para solucionar la situación de la atención primaria y constituyen un plan de propuestas y acciones encaminadas a dar una salida urgente que evite el deterioro creciente del servicio sanitario público en toda España. Según el artículo 207.1, se suceden los siguientes turnos en el desarrollo. En primer lugar, es la intervención de un representante del Grupo Parlamentario Popular como autor de la proposición no de ley, que tiene un tiempo de 7 minutos y que, por lo tanto, le doy la palabra al doctor Raboso. 7 minutos, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. El Partido Popular presenta en esta comisión una proposición no de ley que intenta corregir o paliar la situación de atención primaria que existe en todo el país. Es evidente que el modelo de atención primaria de este país requiere una revisión urgente. La salida de la pandemia ha evidenciado numerosos problemas, numerosas carencias y algunas cuestiones de planteamiento que son mucho más profundas de los análisis superfluos que se hacen en ocasiones, pero es necesario tomar algunas medidas con carácter completamente urgente mientras se acuerdan pues correcciones más profundas de toda índole. Es necesario hacerlo porque evidentemente la atención primaria juega un papel absolutamente clave en el desarrollo de la asistencia sanitaria del país y desde luego hay algunas cuestiones que tienen una fácil solución, algunos con un efecto inmediato y otras con un efecto a medio plazo, que no podemos renunciar mientras hacemos unos planteamientos estratégicos de corrección. En primer lugar, planteamos, dentro de esta panoplia de medidas que nosotros proponemos a la Comisión, planteamos que el Gobierno tome medidas para que no se queden plazas de MIR desiertas, que fundamentalmente afectan a las de medicina familiar y comunitaria. Estos no son pocas, son varios cientos los que normalmente quedan desiertas, y nos gustaría que se corrigiera el sistema de asignación de plazas y dejara de ser telemático, que parece que está generando muchos problemas, para que volviera a ser presencial, o por lo menos, aunque se modificara parcialmente, pero que fuera algo más parecido al previo, precisamente para evitar el que haya cientos de plazas de medicina familiar que queden vacantes. También nos parece oportuno que el Gobierno tome medidas, y eso podría ser algo de efecto inmediato, para que aquellas plazas que hayan sido adjudicadas no puedan dejar desiertas. Esto pues tiene bastante fácil solución. Quiero decir que una persona que coja una plaza y que luego la deje vacante, no firme el contrato, por así decirlo, está haciendo un daño al interés público muy evidente en estos momentos. Y esto pues tendría una solución fácil e inmediata y que evidentemente se podría acometer sin mucho esfuerzo. Luego, también es verdad que habría que intentar ampliar las capacidades formativas que tenemos en medicina familiar y comunitaria, y probablemente habría que revisar un poco los criterios que existen de formación para que se pueda dar más capacidades y que se acrediten más unidades docentes para intentar tener más capacidad de formación de médicos de familia. Otro aspecto también que nos parece absolutamente clave, y el Gobierno central se enfrenta en estos momentos a un verdadero clamor sanitario, es la necesidad que existe de crear de una vez la especialidad de medicina de urgencias y emergencias. Miren, este país en estos momentos no tiene esta especialidad, es uno de los dos únicos países de la Unión Europea que no los tiene. La verdad es que totalmente inaceptable, y tenemos que pensar que una catástrofe como la de Turquía, ahora mismo, España no tendría especialistas formados vía MIR para hacer frente a una catástrofe pues de estas características. Y este país evidentemente debería ser capaz de ofrecer a sus ciudadanos algo mejor que lo que en estos momentos está ofreciendo, que es un
un grupo de un colectivo muy grande de médicos de muy diversa formación, siempre con deficiencias muy importantes para atender emergencias, y esto evidentemente España tiene capacidad de sobra para corregirlo, pero es que además las urgencias hospitalarias y no hospitalarias están siendo una vía de derivación de médicos de familia que no nos podemos permitir. En primer lugar, bueno, pues asumen esas funciones con carencias formativas importantes que se podrían mejorar mucho, pero es que además hacen falta, por así decirlo, en otros aspectos de la asistencia sanitaria pública de este país, y por tanto la creación de medicina de urgencias y emergencias tiene dos aspectos relevantes. Por una parte, crear algo que se necesite imperiosamente de por sí, y en segundo lugar, evitar el drenaje de médicos de familia para allá. Y luego, bueno, pues quizás haya que ponderar la creación de una convocatoria extraordinaria de medicina familiar y comunitaria para suplir las tremendas carencias que tenemos. Y no va a tener efecto antes de 4 años, pero la verdad es que son medidas que tenemos que empezar a tomar absolutamente ya, y que son, ya digo, fáciles de implementar y no suponen una complicación excesiva desde el punto de vista de gestión sanitaria, porque la situación, la verdad es que así lo requiere. De todas maneras, todas estas medidas que hemos empleado, que hemos planteado aquí, son paliativas. Me explico. O sea, que aquí estamos en buena medida abriendo el grifo, y salvo en la creación de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, lo que hay que hacer es además cerrar el desagüe de médicos de familia que se están yendo a otros países o a otros ámbitos de la asistencia. Pero estas medidas que nosotros estamos planteando nos parecen muy razonables, fáciles de tomar, y intentamos recabar el apoyo de todos los grupos para intentar tener una atención primaria más satisfactoria tanto para los ciudadanos como para los profesionales que la desempeñan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, señor Raboso, no ha entrado bien la proposición entre mis compañeros, parece. La verdad es que la proposición se habría podido titular de verdad que la culpa no es mía, a mí que no me miren, ¿no? Absolutamente ningún punto diciendo lo que podrían hacer ustedes en este tema, o sea, ni uno, aunque fuera pequeño, aunque ni siquiera luego lo hicieran, vamos, pero ninguno ni siquiera proponiendo algo, ¿no? He de reconocer que empezando a leerla me empecé a quedar un poco estupefacto, porque de verdad están pidiendo al Gobierno central que articule mecanismos para que ninguna plaza de medicina familiar y comunitaria quede vacante en el MIR, cuando ustedes se están negando a hacer exactamente lo mismo en la Comunidad de Madrid con las ofertas públicas de empleo de pediatría y de medicina familiar y comunitaria de atención primaria, porque si es así, podría parecer que lo único que quieren ustedes es que lo que no se quede vacante sea la mano de obra barata, y que si luego se queda vacante la de plaza de estatutario, pues entonces tampoco importa mucho, ¿no? Hay algunas cosas con las que claro que estamos de acuerdo, por ejemplo, que el método de elección sea presencial, además así lo dijimos nosotros en el Congreso, especialmente cuando cada año hay un número creciente de gente que elige hacerlo telemático, ¿no? Yo mismo mi última elección de plaza fue de forma telemática, lo cual agiliza mucho el procedimiento de elección y agiliza también ese proceso, ¿no? O la posibilidad de acreditación abierta permanente de unidades docentes para facilitar el aumento y la variedad de plazas. Eso sí que nos parece bien. Sin embargo, hay otros aspectos que nos parecen que desde luego no ha lugar, ¿no? Por un lado, nos llama la atención que las unidades docentes, que ya no son unidades docentes de medicina familiar y comunitaria, sino unidades docentes multiprofesionales de atención familiar y comunitaria, son multiprofesionales, ¿no? Entonces creo que no se puede atender a la realidad de la medicina a este respecto, obviando la existencia de las otras formaciones sanitarias especializadas justamente en esta materia. Lo digo porque, si bien la dificultad de muchas comunidades autónomas para afianzar a sus médicos de familia es importante, su total incapacidad para lograr que las enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria también pasen a formar parte de la plantilla estable dificulta o imposibilita que se acometa uno de los principales retos que tiene la atención primaria, que es el de la modificación de los roles y el que caiga un mayor peso encima de la enfermería familiar y comunitaria con la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, ¿no? Y luego lo fundamental, y es que no podemos desentendernos de qué pasa cuando se termina la especialidad. En la Comunidad de Madrid no quedan plazas vacantes de medicina familiar y comunitaria, en el MIR no ha pasado nunca y dudo que vaya a pasar en el corto plazo. Sin embargo, una vez termina esa especialidad, esos profesionales no quieren quedarse en nuestra región. Eso no es competencia de lo que se esté haciendo en el Ministerio. Hay un tercer aspecto que sí que quería comentar, a ver si me responde, porque yo ayer escuché al portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el señor Enrique Osorio, decir que lo que hace falta es que el Gobierno de España aumente el número de plazas en las facultades de medicina.
para incrementar el número de graduados anuales en nuestras facultades. Yo entiendo que hay veces que los portavoces de partidos y de gobierno dicen cosas que luego cuando se baja al criterio técnico, pues a lo mejor no es exactamente así, así que yo le pregunto a usted directamente si como portavoz de Sanidad del Grupo Popular y senador está de acuerdo con esta afirmación. Si cree el Partido Popular que es necesario aumentar el número de graduados anuales en las facultades de medicina y en qué porcentaje debería aumentar, porque entiendo que sabe que esto va en contra de lo que dice cualquier organismo que está más o menos metido en la materia. Ya lo he comentado, el Ministerio de Sanidad hace tiempo que desarrolla estudios en el ámbito de la demografía sanitaria, desde 2007, de la mano de la gente de la Universidad de Las Palmas, que tienen un expertise bastante importante a este respecto, bajo el título de Informe de Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035, es el último de ellos, ¿no? Hay un par de aspectos que me parecen relevantes, especialmente en este último, ¿no? Uno de ellos, el que informa del año 2027 como un punto de inflexión bastante importante, en el cual sí que habrá un déficit más vinculado a un mal reparto, y que será seguramente el ámbito de la medicina de familia donde se pueda sufrir de forma más importante, pero hay una parte del informe que dice esto literalmente. Para cubrir las plazas que no se consigue ocupar en zonas básicas de salud rurales y en pequeñas ciudades, pero también en ciudades medianas y grandes, no basta con convocar más plazas MIR o homologar más títulos extranjeros. Es preciso un plan de incentivos dirigidos a la medicina familiar y comunitaria que contemple los 13 componentes de la recompensa total. Otros países de la Unión Europea han puesto en marcha políticas de atracción y retención de profesionales para abordar algunos de los desequilibrios, particularmente en zonas rurales y ciudades. Ustedes, y creo que queda muy claro en esta proposición no de ley, y lo han comentado también el resto de portavoces, no quieren resolver los problemas de demografía sanitaria a los que nos enfrentamos y que son reales, existentes y que verdaderamente necesitan que se les eche mano. Ustedes lo que quieren es decir que no es su problema, sino que es problema del gobierno central. Lo ha dicho usted, señor Raboso, el desagüe, ese desagüe lo tienen que cerrar ustedes, lo tienen que arreglar ustedes, ¿no? Lo decía recientemente Juan Simó, médico de familia y notable experto en temas de demografía sanitaria. Los gestores no saben qué hacer porque es una situación nueva para ellos, porque siempre ha habido sobreabundancia de médicos, porque había paro. No saben moverse en ese escenario. Es decir, no intenten solventar con mano de obra barata lo que se encuentra en el ámbito de la gestión de médicos especialistas. Es bastante probable que haya que hacer que ese cuello de botella, que es el MIR, especialmente desde la apertura en masa de facultades privadas en nuestro país, se descongestione. Pero eso no va a ser la panacea, como bien señala el informe de la Universidad de Las Palmas y como comenta también el doctor Juan Simó. Porque ante las malas condiciones es probable que lo que hagamos sea formar médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria para Francia, Suecia o Dinamarca, por decir solamente 3 de los países a los que me llegan ofertas de trabajo semanalmente al correo electrónico. Nosotros hoy hemos registrado una iniciativa para intentar garantizar que el Servicio Madrileño de Salud tenga una propuesta que dar a todos los especialistas internos residentes que terminan próximamente y que terminaron en los últimos 4 años, para que justamente eso forme parte de hacernos cargo de lo que son las competencias a nivel autonómico. Cuando en nuestra comunidad ustedes hagan su parte del trabajo, entonces nos tomaremos más en serio las iniciativas que ustedes traen, exclusivamente instando al Gobierno central y sin que esto se junte con otras iniciativas que sí que van encaminadas a cumplir con nuestras competencias. Muchas gracias. Voy a entrar a rebatir su atrabiliaria, la de todos ustedes, su atrabiliaria argumentación, porque esto va de otra cosa. Esta PNL que han tenido ustedes ocasiones de valorar fue presentada por el Partido Nacionalista Vasco el pasado jueves en el Senado de España. Y fue aprobada con la unanimidad de todos los grupos, incluidos ustedes, que además argumentaron muy favorablemente y alabando mucho la oportunidad de la PNL. Fue por todos ustedes, menos por el Partido Socialista, que acorralado contra las cuerdas decidió abstenerse. No votar en contra. Abstenerse. De hecho, no la criticó, bajo ningún concepto. ¿Y qué demuestra esto? Pues que ustedes no tienen ningún interés en la atención primaria. Ustedes el único interés que tienen es en utilizar la atención primaria como una herramienta política de derribo del gobierno, de erosión del gobierno, y si eso pasa por la utilización de unos profesionales que se han dejado la piel por esta comunidad a lo largo de los últimos años, pues es absolutamente indiferente. A ustedes da igual, para ustedes eso no supone ni el más mínimo sacrificio. Yo creo que ha quedado perfectamente evidenciado en esta comisión que ustedes son completamente ajenos a los intereses o, desde luego, a la estrategia global de atención primaria y, desde luego, a la búsqueda de cualquier tipo de solución. Que intentan ir a la microgestión para intentar
atribuirnos a nosotros la responsabilidad de un problema que existe a nivel nacional, y llegan incluso a contradecir el sentido de voto de sus propios partidos en instancias netamente superiores. Miren, yo creo que ha quedado perfectamente evidenciado la categoría que tienen ustedes como entidades políticas y no voy a hacer ningún comentario adicional. Muchas gracias. Muchas gracias. El turno final de Grupo de Más Madrid, cuando esté aquí. Gracias. Bueno, yo creo que si hoy hemos logrado que el señor Raboso distinga entre los días que está en el Senado y los días que está en la Asamblea de Madrid, ya hemos logrado bastante. Le han sobrado 2 minutos, pero tampoco ha querido responder a lo de si hay que aumentar el número clausus de las facultades de medicina, que me parece que es un aspecto bastante importante a la hora de baremar digamos, y de medir el impacto que tiene que tener el incremento de las plazas de las plazas MIR, ¿no? Y luego un comentario solamente dice, intentan ir a la microgestión. Aquí nadie ha hablado de microgestión. Aquí se ha hablado de mesogestión, que es exactamente lo que a ustedes les compete. Muchas gracias.